del estómago. Vamos a empezar por ahí. En el estómago hay un pH ácido en general, aunque cuando estamos comiendo y se producen ácidos todavía es más ácido, y parte de esos ácidos van a pasar con el bolo alimenticio al intestino delgado. Eso quiere decir que el pH del intestino delgado en general también es un poco ácido, pero también depende del tramo del intestino delgado. Lógicamente, la primera parte del intestino delgado, la que está más cercana al estómago, es más ácido el pH porque lleva parte de esos ácidos del estómago y también porque el hígado y la vesícula aportan a esa parte del intestino delgado también los ácidos biliares, con lo cual es una zona bastante ácida. A medida que vamos avanzando en el intestino delgado, eso se va alcalinizando y en el intestino grueso hay un pH más o menos alcalino. El problema se puede producir precisamente porque hay un exceso de alcalinidad y la alcalinidad que pueda producirse en el intestino delgado va a venir de rebote, seguramente, acabo de dar aquí de rebote también al micrófono, del estómago porque no hay suficientes ácidos. Ya habéis visto que en el método DRI lo primero que tratamos después del sistema nervioso es el fuego digestivo. En la mayoría de los casos de problemas digestivos hay un bajo fuego digestivo, eso quiere decir que hay una baja generación de ácidos en el estómago, con lo cual ahí ya llevamos un pH demasiado alcalino que se va a empezar también a manifestar en el intestino delgado. Las causas. Ahí ya tenemos una causa muy clave en todo lo que es el sobrecrecimiento bacteriano. Pero cualquier alteración intestinal, parásitos, cándidas, fármacos que pueden ser causantes de sobrecrecimiento bacteriano. No son causa directa, pero al final lo que hacen es producir un cambio en la flora bacteriana y en el pH del aparato digestivo, y esto todo acaba acarreando que haya un crecimiento anormal de determinadas bacterias. Y esos fármacos, hay cuatro principales que van a influir muchísimo en esto. Los antibióticos, porque son barredores de flora bacteriana, pero hay determinadas bacterias, determinadas levaduras y hongos que no van a morir con ese antibiótico, con lo cual tienen tiempo suficiente para crecer en exceso. También tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que son los que se llaman comúnmente omeprazol, todos los que acaban en prazol, que son fármacos para reducir la formación de ácidos gástricos en el estómago. Pues justo lo que hemos comentado hace un momento, esa alcalinización, espera que voy a admitir gente, yo aquí me pongo a hablar y no lo veo. Esa alcalinización excesiva del estómago va a repercutir luego en el intestino delgado. El intestino delgado necesita de unos ácidos para que haya determinadas bacterias que no crezcan en exceso. Y si ya tomamos inhibidores de la bomba de protones, que además son medicamentos que se suelen tomar durante periodos largos de tiempo, esto va a producir un cambio en el pH importante en todo el aparato digestivo. Otro fármaco muy clave en todo esto son los antiinflamatorios no esteroideos. También estos fármacos alteran muchísimo la flora bacteriana en general. Y luego hay otro medicamento que se utiliza también por largos periodos de tiempo, que son los opiáceos. Todos los medicamentos que se utilizan para depresión, ansiedad, incluso somníferos, lo que van a afectar sobre todo es en la movilidad de todo el intestino y de todo el aparato digestivo. Esta movilidad se llama peristaltismo, es un movimiento natural que tiene nuestro aparato digestivo para que el bolo alimenticio vaya bajando, vaya moviéndose por todo el recorrido sin necesidad de la ayuda de la gravedad. Entonces, estos medicamentos lo que van a hacer es frenar esa movilidad, y ese freno lo que va a producir es sobre todo que al ir el bolo alimenticio más despacio se produzca una fermentación, y esa fermentación excesiva también va a hacer que crezcan bacterias en exceso. Y eso ya es un motivo incluso ya para padecer de estreñimiento. Luego ya malos hábitos alimentarios, el exceso de carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son grandes alteradores de la flora bacteriana intestinal, malas combinaciones de alimentos, déficit sobre todo en alimentos con un alto contenido en fibra,
La fibra es la que va a alimentar la flora bacteriana en el intestino. Si hay un déficit de fibra en la dieta, pues también vamos a tener problemas en la flora bacteriana intestinal. Lo que hemos comentado antes del estómago, el hecho de que no haya una buena acidez estomacal. También hemos visto que parte de esa acidez que se produce en el intestino delgado viene por los ácidos biliares que vienen desde el hígado y la vesícula, pues una mala función hepática puede producir también que haya una baja secreción de esos ácidos en el intestino delgado. Todos estos ácidos además son controladores de población de parásitos y cándidas, con lo cual ahí tenemos ya un motivo doble. Al final, todas estas patologías que ya dan muchos problemas y que además vienen de tiempo, pues no tienen solo una causa. A lo mejor el principio puede ser algún tipo de antibiótico, porque tenemos algo de gastritis, se nos ha diagnosticado a lo mejor Helicobacter, se nos ha dado una batería de antibióticos grandes. Al tiempo de dar estos antibióticos hemos estado tomando durante un periodo de tiempo omeprazol, y esto ya empieza a ser una acumulación de factores que van a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Y nuestro amigo, el que siempre está involucrado en todo, que es el estrés, y es que los altos niveles de cortisol, aunque el cortisol es una hormona muy, muy necesaria, pero como todo en exceso, pues ya no es tan bueno. Y el exceso de cortisol también altera el equilibrio bacteriano en el intestino delgado. Así que fijaros si tenemos ahí una batería de causas que pueden estar detrás del sobrecrecimiento bacteriano, y seguramente cuando nos veamos a nosotros mismos si tenemos sobrecrecimiento bacteriano o estamos al lado de una persona que lo sufre, seguramente nos hemos identificado en muchas de estas causas, factores que lo pueden producir. Hay una bacteria clave, yo me quería parar aquí porque hay dos bacterias muy importantes en el equilibrio bacteriano intestinal, fuera de lo que son los lactobacillus, las bifidobacterias, que son las poblaciones de bacterias más numerosas en el intestino, pero hay dos muy concretas, que son la Akkermansia mucinifila y la Escherichia coli. Bueno, la Akkermansia, las dos bacterias, una de ellas, la Akkermansia mucinifila, es totalmente inocua. La Escherichia coli es inocua dependiendo de su población. Si crece en exceso, sí puede dar problemas. ¿Por qué es tan buena Akkermansia mucinífila? Porque es la que controla que no haya demasiado moco intestinal. Dentro de las paredes del intestino delgado se encuentran como unos pelillos, se le llaman microvellosidades, y aquí también hay un moco que está recubriendo todas esas capas. Es un moco protector porque hemos visto que vienen nacidos del estómago, tiene que haber ahí una protección de esas paredes. En ese moco también vive la flora bacteriana, pero ese moco, si está también en exceso, pues impide la absorción de nutrientes y también hace que sea un espacio bastante incómodo para las bacterias buenas, pero no tan incómodo para parásitos, etcétera. Con lo cual, la Akkermansia mucinifila es una gran controladora de este moco. Y esta bacteria es muy, muy sensible a cualquiera de los factores que hemos visto anteriormente, antibióticos, medicamentos, el estrés, altera mucho esto. Y la que hablamos antes, Escherichia coli, es su competidora. Entre las dos crean un equilibrio perfecto, pero Escherichia coli es mucho más resistente a todos los factores que hemos visto antes. Y precisamente esta bacteria es una de las que más producen su sobrecrecimiento, más daños produce en el intestino delgado y más problemas en cuanto a disbiosis en toda la flora bacteriana. Así que siempre es muy importante tener en cuenta estas dos bacterias porque, eh, bueno, pues en el caso de tratar sobre el crecimiento bacteriano, pues incluso siempre aportar esta bacteria Akkermansia mucinífila en suplemento puede ser pues un aliado siempre que estemos tratando el resto de los problemas y las causas subyacentes. ¿Cómo se diagnostica el diagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano? Generalmente se hace la prueba del aliento. La prueba del aliento se pide a la persona que se beba una solución azucarada,
y lo que se hace es soplar para ver los gases cada 30 minutos. Y claro, gracias a la fermentación de esos azúcares, pues se puede ver en determinados tiempos qué bacterias puede haber ahí. Pero esta prueba pues falla más que una escopeta de feria, porque ahí pues depende de lo que hayamos comido el día anterior, depende del estado de estrés que tengamos en ese momento, depende también del equilibrio bacteriano natural que cada uno tenemos, pues estas pruebas a lo mejor van a dar positivo a la mínima. Y cuando hablo de qué tipo de bacterias tenemos de forma natural, es que cada persona tiene una identidad bacteriana intestinal que en algunos casos pues es más frágil que en otros. Los que hemos tenido suerte de haber tenido un parto natural, de que nuestra madre nos diese el pecho durante 2 años o 3 incluso, y por ejemplo no haber tenido tratamientos de antibióticos durante esos 2 primeros años de vida, pues eso garantiza que haya un equilibrio intestinal bastante estable y que realmente sea mucho más difícil de romper. Pero una persona pues que ha podido nacer por cesárea, que tampoco le han dado el pecho durante mucho tiempo, que por circunstancias ha tenido que tomar antibióticos en esos 2 primeros años de vida, es donde se crea nuestra identidad bacteriana. Eso quiere decir que la persona que ha pasado por eso, pues tiene un equilibrio bacteriano mucho más débil, que cualquier circunstancia, cualquier problema hace que se desequilibre todo con más facilidad.